Vamos a un punto importante en el análisis de funciones, el cual es el cálculo de dominio y rango de funciones. Todo valor de x o todos los primeros componentes de un par ordenado representan el dominio. Los primeros componentes del par ordenado hacen el dominio. Los segundos componentes generan el rango. Ahora, al dominio, les decía, el dominio también es conocido como campo de existencia. ¿Listo? El dominio también se lo conoce como campo de existencia o campo de definición al dominio de una función. Si no hay dominio, pues no habría rango, no habría rango. Y si no hay ninguno de los dos, no hay ningún punto, no hay ninguna gráfica. Con el dominio puedo garantizar que dos funciones podamos sumar, que dos funciones podemos restar, multiplicar, dividir. Con el dominio puedo definir o puedo decidir si mi operación va. Si se trata de graficar, graficamos la función. Si hay dominio. Pero si el dominio es vacío, no puedo hacer absolutamente nada. No hay curva, no hay representación gráfica porque el dominio sería vacío. Entonces, como dice acá, campo de existencia o campo de definición, que sería la otra palabra para utilizarla como sinónimo de dominio, tendríamos que analizar una función. Es más, un análisis de una función partimos de hallar el dominio de la función. ¿Qué tal? En un análisis partimos analizando el dominio de la función. Así es. Ahora, las funciones pues tienen restricciones. ¿Ya? Entonces, yo quiero hallar el dominio de la función. Primero identificamos la restricción. ¿Listo? Primero vamos a identificar la restricción. Entonces, para el dominio tenemos que identificar restricciones. ¿Listo? Tenemos que identificar restricciones. Antes de eso, podría mencionar lo siguiente. Si es un polinomio, miren, polinomio P, un polinomio no tiene restricción. Entonces, su dominio son todos los reales. ¿Listo? En un polinomio no hay restricciones. Por lo tanto, su dominio, acá, el dominio de una función o de esta función serían todos los reales. ¿De acuerdo? Voy a mover un poquito la orientación. A lo que quiero es que me entiendan esto. Si este polinomio, por ejemplo, es una función, la función está representada por un polinomio, o sea, el dominio de la función son todos los reales. ¿Ya? Sin embargo, si la función es una división, acá cambió la cosa. Ahí ya no son todos los reales. No son todos los reales. Entonces tenemos que escribir acá que el dominio de esta función, de este segundo ejemplo, el dominio serían todos los reales menos x. Así, lo vamos a llamar x, tal que menos x, por favor, tal que p de x es igual a 0. Eliminamos aquellos valores en los cuales se genera la división entre 0. O sea, en este caso, una restricción es evitar la división entre 0.
menos x, tal que p de x es igual a 0. Entonces, eliminamos esos valores de x del dominio, lo discriminan. Pero, ¿qué pasa si la función f de x es igual a la raíz cuadrada de p de x, por ejemplo? Pues hay restricción, porque el radical es de índice par. Por lo tanto, el dominio acá va a resultar de resolver una inecuación. Evitar los números negativos. Entonces, ¿qué haces para evitar los números negativos? Aseguras que este polinomio p de x va a ser mayor o igual a 0. Ahí está. Van a asegurar que ese polinomio p de x sea mayor o igual a 0. Con eso están garantizando que el resultado es real. Pero vean ustedes acá, si esa función f de x es, p es una cantidad subradical y es un polinomio, pero está dentro como argumento de una raíz cúbica. En este caso, no hay ninguna restricción. El dominio nuevamente vuelven a ser todos los reales. Si el índice es par, hay restricción. Pero si el índice es impar, no hay restricción. Como P es polinomio, el dominio sigue siendo todos los reales. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué pasa si f de x es logaritmo de p de x? Tenemos que evitar nuevamente los números complejos. ¿Listo? Tenemos que evitar nuevamente los números complejos. En todo caso, acá, el dominio de la función va a tener que resolverse nuevamente una inecuación. Pero, a diferencia de la raíz cuadrada, hay la igualdad. Con un logaritmo mayor que 0, porque el logaritmo de 0 tampoco está definido. El logaritmo de 0 es menos infinito. El logaritmo natural de 0 sería menos infinito. ¿De acuerdo? Hemos partido de que P es un polinomio y estoy mostrando las restricciones. Ahora, si f de x es una función arco seno de p de x, por ejemplo, vean, p de x es argumento, ¿no es cierto? En ese caso, nuevamente para el dominio, tendríamos que resolver una inecuación. Listo. En estos casos donde voy a marcar asterisco, ¿ya? Asterisco, asterisco. En esos tres casos tenemos que resolver inecuaciones. Y la solución de la inecuación representa el dominio de la función. Por lo tanto, cuando he hablado de restricciones, hablamos principalmente, básicamente de dos. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos que evitar? Restricciones. Evitar la división entre 0. Esa es una de las restricciones. Evitar la división entre 0. Otra, evitar los números complejos. ¿Por qué motivo? Al momento de empezar funciones decíamos, el dominio es un conjunto, ¿correcto? De números reales. El rango es otro conjunto de números reales. Es una función que va de reales en reales. Lo llaman directamente función real. ¿Por qué función real? Porque sus dominios son reales. Su rango también son números reales. Por lo tanto, no hay división entre 0. No aceptamos los números complejos.
¿En qué casos hay números complejos? Acá. En radicales de índice par y en funciones logarítmicas. ¿En qué caso habría la presencia de la división entre cero? En una división. En el caso último, sabemos que porque las funciones, en funciones trigonométricas, seno y coseno, el máximo valor de y o del rango es 1 y el mínimo es menos 1. Entonces hay una restricción. Por eso, cuando hablamos de arcoseno de P de X tiene que estar entre menos 1 y 1. Por ese motivo. ¿Ya? Cuando tratemos el tema de rango, despejamos la variable X. Al haber despejado la variable X, también vamos a ver tener que tomar en cuenta estas dos restricciones. En resumen, para hallar el dominio, despejen la variable y. Para hallar el rango, despejen la variable x. De manera general. Pero si les piden hallar el rango a partir de un dominio dado, entonces respetamos el dominio. Porque las funciones pueden estar definidas por tramos. Por lo tanto, de manera general, lo que menciono. Para hallar el dominio, despejan y. Para hallar el rango, despejamos x. Eso de manera general. Pero si hay una función que ya tiene un dominio y necesitamos hallar el rango, tenemos que respetar el dominio, porque el campo de existencia de esa función está en ese intervalo y para ese intervalo tendríamos que hallar el rango. Pero si no hay restricción, por ejemplo, si me pide directamente hallar el rango, despejaríamos x. ¿Me han comprendido? Entonces, el dominio de quién depende, más bien el rango de quién depende, del dominio. Si no hay dominio, no hay rango. Si no hay dominio, no hay rango. Así de simple, no hay punto, no hay imagen. Y para hallar el dominio, tomen en cuenta estas restricciones. Y se los resume, por lo menos en estos ejemplos que he dado en la pizarra. ¿Ya?